Nos complace recibir a un magistrado con una hoja de servicio muy interesante. Empezó como director de investigaciones de la Fiscalía cuando Guillermo Moreno era fiscal del distrito, por allá por los años 1996. Después ganó la posición en base a concurso como juez de la octava Cámara Penal. Luego fue ascendido a juez de la Corte de Apelación y en estos momentos ocupa la posición de juez de corte del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Se trata del magistrado Modesto Castillo. Así que bienvenidos aquí. Y vamos a preguntarle. Hoy es Día de la Justicia. Vamos a preguntarle la pregunta de rigor. ¿Cuál es su balance de la justicia, del sistema judicial, mejor dicho, en este año que acaba de pasar, del 2018, y cuáles son sus expectativas? Bueno, primero muchas gracias por la gentil invitación que me hicieron. La justicia dominicana, en la obra El Salto, que fundamentalmente la obra que hemos escrito trae un capítulo completo relativo a lo que es el sistema de justicia y cuál es la posición en la que nos encontramos hoy en día, y detalla con mucha claridad las falencias, las debilidades que tiene el sistema de justicia dominicano. Y nosotros, la verdad es que estamos todavía, la justicia dominicana está en construcción. La verdad es que está en proceso de afianzamiento, aun cuando tenemos tantos años ya con el sistema establecido, realmente hay unos males de fondo que no permiten que la justicia inicie el despegue definitivo que la va a llevar a constituirse en lo que es la justicia ideal, porque de la justicia podríamos pasar mucho tiempo conversando, porque aquí normalmente se habla de la justicia institucional, pero la justicia es más que eso, más que el hecho de dirimir conflictos entre particulares en los tribunales, que es lo que mayormente se evalúa. Hoy en día incluso eso es lo que se está evaluando sobre esa labor de jueces impartiendo justicia, dirimiendo conflictos, los conflictos que se suscitan en la sociedad. Pero la justicia es mucho más que eso, porque a la justicia hay que verla en su nivel más alto, que es como ideal, en el que cada accionar del ser humano esté matizado por eso, por un elemento de justicia en el que a la usanza de Ulpiano a cada quien se le dé lo que le corresponde. Entonces, ese ideal de justicia se alcanza cuando podamos estar presentes todos frente a un sistema de justicia social. La justicia social en el que cada ciudadano sea medido como corresponde y recibiendo los beneficios de vivir en un Estado social democrático de derecho, lo cual no ocurre actualmente. Y entonces, para llegar a ese punto de justicia social, primero hay que fortalecer la justicia institucional, que es la justicia servida por los tribunales. A propósito de la justicia institucional, a esta se le acusa, está sentada en el banquillo de los acusados en la opinión pública, y nada más hay que medir lo que son los bajos niveles de aprobación que tiene la población según ha reflejado las encuestas, que en el mejor de los casos le dan un 30%. Hay un 70%, a veces mucho más, por ciento de la población que rechaza eso. Y entonces se le acusa, entre otras cosas, de ser lenta, de ser negligente frente a los casos que involucran a políticos, y el caso de la corrupción es crucial. ¿Qué usted opina sobre eso? La justicia dominicana, yo siempre he tenido esa queja de el poco conocimiento que tiene la sociedad dominicana sobre el sistema de justicia. Yo estoy dentro del sistema hace más de 20 años y le puedo garantizar que esta no es una justicia corrupta. Nosotros somos cerca de 1000 hombres y mujeres
en su gran mayoría, personas que honramos la toga. La justicia, la debilidad de la justicia dominicana tiene su fundamento en la falla de origen, que es la intervención de la política en la justicia. Y eso son cosas que hay que decirlas. Los políticos dominicanos, cuando controlan el poder, no quieren dejar tranquila a la justicia. La justicia es la institución que está llamada a jugar el rol más importante en una sociedad. Y la justicia no puede estar contaminada por la política. Y la mayoría de los políticos dominicanos que ostentan el poder, la obra lo explica, no han querido soltar la justicia. Y la debilidad de la justicia, usted la encuentra, eso que usted señala y que muchas veces hablan de los políticos, que no hay posibilidad de sancionarlos adecuadamente, se debe al control que tienen los políticos sobre el sistema de justicia. Pero no se puede decir que la corrupción... Pero eso no es posible hacerlo sin que dentro del sistema exista gente que se preste o ceda de la presión de los políticos. Claro que sí, pero son las minorías. Pero esa minoría significa mucho. Porque, No, por ejemplo, todo, controlan todo. Pues ese es el tema. De acuerdo. Nosotros vimos el espectáculo tan triste de la sociedad dominicana que no ha tenido un desenlace adecuado del presidente de la Suprema Corte de Justicia acusando a una jueza de corrupción y a otro, nada más y nada menos que a un funcionario del sistema judicial de haber participado en una trama de corrupción y decían que encabezaban una banda de malhechores, así dice el expediente. Sí. Y no ha pasado nada, magistrado. Bueno, sobre proceso en particular, no tengo el interés de hurgar sobre eso. Me estoy refiriendo al caso que usted conoce, ¿verdad? Sí, claro, pero que que involucró a un regidor. Pero son casos que se dan. Y el regidor está suelto. Son casos que se dan y hay otros. Sí. Pero lo importante es que la sociedad sepa la calidad de los hombres y las mujeres que hay dentro del sistema de justicia, los cuales, si no se enlistan en el inventario político, no contamos. Sí. Entonces, esa es la verdadera preocupación que debe haber entre los elementos de la sociedad, entre la clase pujante de la sociedad y elementos críticos, tiene que ser esa. ¿Reciben presiones, muchas presiones ustedes? No. En la parte de los políticos. Bueno, tal vez No, porque el tema es, hay un tema general en el que los políticos incursionan en todos los estamentos de presión de este país y entonces crean una especie como de inventarios de miembros. Y eso sí pueden recibir presión, pero los que no estamos en inventario no recibimos presión. Ya. Sí, ¿Y lo de la Manuel María Mercedes, el presidente del Comité Nacional de los Derechos Humanos, sostiene que no hay nada que celebrar en torno a la justicia y destaca que aquí la justicia depende de si usted es rico, si usted es pobre, si usted es blanco o es negro o es mulato, y depende a qué partido o qué fuerza política lo apoyan a usted. ¿Usted está de acuerdo con esa evaluación? Él dice también que continúan las ejecuciones extrajudiciales. Él señala la situación de los reclusos, los internos, en las diferentes cárceles en República Dominicana, y también habla del desacato a sentencias judiciales. Sí. ¿Qué le parece ese diagnóstico? La obra El Salto hace un diagnóstico de todo eso. Ciertamente no estamos bien, pero como decía anteriormente, es un mal de origen. Un momentito, magistrado, para ilustrar a la audiencia. El magistrado se ha referido varias veces a la obra El Salto. La obra El Salto es un libro que acaba de publicar el doctor en noviembre Modesto del Martínez. año pasado. Sí, acaba de publicarlo apenas hace menos de 2 meses. 2 meses. Muy interesante, donde él analiza muchos de los temas que estamos abordando aquí. Por eso lo hemos invitado, y además lo hemos invitado porque hoy es el día del Poder Judicial y tenemos un invitado de lujo porque estamos hablando de un juez en ejercicio y no siempre tenemos la oportunidad, el privilegio de conversarlo así. Excúsenme la interrupción. Pero permíteme, Adalberto, para leer simplemente 3 líneas de este libro, de este importante libro que todos debiéramos leer. El Salto, la redención, de Modesto Martínez. Dice él, negocios con el Estado. A su llegada al poder, el partido de gobierno de turno desconecta la mayoría de los enchufes de relaciones comerciales y contractuales que tenga el Estado para dar paso a la conexión ahora
con sus tomas corrientes. Eso es así. Bueno, simplemente estamos tratando de que los ciudadanos interesados lean esta obra, Sí, que sí. es importante, es una radiografía de lo que sucede. Sí, sí. La obra hace un diagnóstico de la sociedad dominicana con todas sus falencias. Ahí no hay nada oculto, ahí las cosas están dichas como ocurren en este país. Y como deberíamos hacerlo todos, todos debemos empezar a hablar, porque es que estamos tan mal. Yo lo he dicho y lo seguiré diciendo públicamente. Este país está muy mal, y lo dice ahí la obra. La obra empieza diciendo, este país está mal, no por culpa del gobierno actual, ni por el que pasó, ni por el que habrá de venir. Es un problema de actitud de todos nosotros, en el que hemos dejado de creer de que la construcción de un mundo mejor es posible. Y los primeros que han perdido la fe son los presidentes de la República, los que han sido presidentes. Y ahí ellos tienen una cuota de responsabilidad, porque al dejar de creer, entonces deja de construir. Entonces la responsabilidad de ellos se limita a eso, a no tener el coraje de enderezar las cosas que ocurren en este país. Pero ¿no cree usted que la mayor cuota la tienen los gobernantes? Bueno, ellos tienen una cuota muy importante, porque son quienes crean la impronta. Todo ese diseño de un dominicano lleno de anomalías internas, como hablan del pesimismo dominicano, de ese dominicano que es arisco, que es chivo, que duda, viene como consecuencia de unos patrones que surgen de arriba. Nos han engañado demasiado, nos mienten constantemente, descaradamente. Y no hay políticas públicas encaminadas a contrarrestar esos problemas. Aquí el populismo, donde una persona va a un programa de televisión o inicia una campaña y él promete resolver todos los problemas del país. Entonces la obra al Salto le dice, bueno, si usted cree eso, no me quiera culpar al político mañana, porque usted sabe que eso no es verdad. Entonces la obra El Salto le pide al dominicano que se empodere, que empiece a actuar de manera positiva. Magistrado, ¿qué usted espera de hoy, del discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, será un balance, el contenido no puedo saberlo, pero un balance de su gestión que siempre será limitada, siempre será una gestión en la que se manejará la crisis. El Poder Judicial está permanentemente en crisis porque es la cenicienta de los demás poderes. Hay un mal de fondo que, como decía anteriormente, se establece desde el surgimiento de ese poder del Estado. Fíjese que cuando Montesquieu habla de la división de poderes que copia a Thomas Hobbes, se plantea unos poderes con un balance de peso contra peso, pero para eso cada uno tiene que tener la misma capacidad de maniobrar. Pero resulta que hay dos poderes con un modo de elección que legitima sus ejecuciones, y entonces el tercer poder es elegido por esos dos poderes, y las políticas y los criterios de elección es en donde fallan, en donde ellos se acomodan. Y no hemos avanzado bastante en esto de la carrera judicial y de las promociones de jueces. Bueno, usted entró por un tribunal de primera instancia y ya está en un tribunal de segunda instancia. No ha avanzado ese proceso. Como les digo, las instituciones en la República Dominicana lo que se mantienen es sobreviviendo, de crisis en crisis. Y hasta que los políticos partidistas no se retiren del Poder Judicial, no habrá manera de que nosotros podamos servirle a la sociedad dominicana. ¿La justicia está dirigida por los políticos? Los políticos controlan lo que es la designación de las personas que van a dirigir la justicia. Y al hacerlo, lo que tenga que ver la capacidad, la integridad y los valores que debe tener un juez no es lo primordial para ello. La obra explica que prima la cofradía, el conocimiento personal que pueda tenerse. Magistrado, a propósito de eso que usted está diciendo, este jueves el Consejo Nacional de la Magistratura se va a abocar a iniciar el proceso para la evaluación de los jueces, 12 jueces, de 17 jueces van a evaluar a 12 de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué usted espera de ese proceso y qué sería lo fundamental para que ese proceso sea realmente creíble? Lo primero es que los jueces no estén elegidos antes de abrirse el concurso. Eso sería lo ideal.
Y Porque ya se habla de un presidente. bueno, que es un asunto que solo ocurre en República Dominicana. Un Porque presidente que está como embajador fuera de aquí. se habla de otro, pero lo penoso es que una institución lo señale. Porque, mire, lo que tiene que ver con institucionalidad es simplemente mide la ejecución estatal, en la que las normas que tienen que servir para trazarle las pautas a los gobernantes y además limitarle el poder, tienen que ser el punto de ejecución de lo que es la vida del Estado. Entonces, si usted se propone a una persona para presidir la Suprema, primero fuera del sistema. Yo tengo un escrito ahí que saldrá en estos días donde reclamo una aclaración sobre eso, porque ¿qué significa eso? Que dentro del sistema de justicia casi no hay nadie de casi 1000 hombres y mujeres sin los estudios. Por eso le decía que yo quisiera que la gente conociera a los jueces, el nivel de grado que tienen los jueces en cuanto a maestría, estudio de posgrado, estudio. Entonces dentro del sistema no hay nadie. Experiencia acumulada además. La experiencia acumulada que es invaluable, Sí, insustituible. Sí, sí. Entonces, dentro del sistema no hay nadie con capacidad para dirigir el sistema de justicia. Dice una institución que procura la institucionalidad del país. Dentro del sistema no hay nadie que pueda hacerlo para proponer uno de fuera. Pero primero yo me pregunto. ¿Usted está refiriendo a la FIJUS? Claro, que la ha FIJUS, propuesto algo que... A política. Flavio Darío No, Espinal como consultor del Poder Ejecutivo Pero y usted... el embajador en España, Rodríguez Huerta. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. Dicen que Rodríguez Huerta ya está seleccionado, que ese hombre va. Pero yo no lo puedo afirmar, pero yo le hago una pregunta. Pero yo le digo lo que Sí. nos dicen a nosotros los periodistas, y que fuera de récord, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y dónde está la institucionalidad de tener señalada a una persona que todavía ni siquiera ha participado en el concurso? Olivo Rodríguez Huerta y Flavio Darío son dos ciudadanos ejemplares. Quiero que no se confunda una cosa Claro, con la otra. claro. y Si nosotros- la media de los dominicanos tuvieran la ética y el comportamiento de esos dos funcionarios, nosotros estaríamos muy bien. Y inclusive la capacidad. Y la capacidad. Ahora, lo que yo cuestiono es la institucionalidad. ¿Sabe Finjus que de los 12 preseleccionados serán 20, qué sé yo, pero ya seleccionados 12? ¿Sabe Finjus que esas dos personas tendrán más capacidad de que los 10, que todavía no sabemos quiénes serán? Entonces ahí no hay institucionalidad. Institucionalidad sería, bueno, de esos 12, que presida el más apto, Sí. sin tener nombre, porque la institucionalidad no puede tener nombre. Sí. Cristóbal Rodríguez, un reconocido abogado constitucionalista, comentaba aquí, decía aquí el viernes pasado, que lo tuvimos como invitado en 1+1, que el proceso que se inicia el jueves va a depender del reglamento que se elabore. ¿Qué debe contener para nosotros, los que no somos abogados, no somos expertos en la materia? ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales que debe tener ese reglamento que se va a elaborar, que se supone se va a elaborar para evaluar, para tener parámetros tangibles, para evaluar a cada uno de esos jueces Sí. y decidir si se quedan, si siguen, si lo mandan para su casa o qué? Ahí tienen ellos un problema muy difícil porque no ha habido un sistema interno de evaluación constante. Entonces, la medición se hace sobre la base de las sentencias que ellos puedan producir. Pero ese reglamento, que además debe abarcar a la evaluación de los miembros que vienen, el fundamento principal tiene que radicar en el método de evaluación, que es un método inapropiado. Por ejemplo, las presentaciones públicas esas dan una connotación de transparencia, pero resulta que no se puede medir la capacidad, porque vamos a ser sinceros, probablemente los miembros del Consejo, por estar normalmente dedicados a la política, no han tenido el tiempo de incursionar en profundizar en la ciencia. Y en ver la historia profesional y de vida. Bueno, eso es un poco más fácil porque está en la currícula, pero yo hablo de, por ejemplo, habría que preguntarse cuál es la condición de ellos para evaluar la respuesta de un evaluado. En cuanto al contenido filosófico de una institución, el análisis que ese evaluado pueda hacer del funcionamiento de una institución, de la historia, o sea, ellos no están conectados con eso. De manera que ahí es muy difícil que entonces ellos deberían, la parte que tiene que ver con la medición de actitud con P, tiene que ser llevada a cabo por una comisión diferente de ellos. Ellos, si se quiere,
pueden manejar ya lo que sería la última parte en esa evaluación pública, Pero que un grupo técnico... en la que un grupo técnico le diga, mira, Modestico pasó, Modestico se quemó. Parece una buena sugerencia. Claro, porque es que hay ellos no tiempo tienen, para que la tomen. ellos no tienen, El expertise, y no quiero que la suene, no quiero que experiencia. suene, no tienen, no han tenido el tiempo para especializarse, por ejemplo, en área penal, con toda esa historia, de la historia de la teoría del delito, de ahora, cuando antes estábamos hablando de las escuelas de derecho penal, pero hoy en día se habla de los sistemas del derecho penal, construidos por más de casi 300 años, empezando por la teoría causalista de Frank von Liszt, pasando por la de el causalismo de este autor alemán, ahora no recuerdo, pero lo recordaré más adelante. Luego el funcionalismo que tiene que ver con la teoría que explica todo el proceso del derecho penal desde su nacimiento hasta el día de hoy. Si alguien en esa tribuna maneja esos temas, probablemente ellos no estén en las condiciones de adentrarse en lo que sería la evaluación técnica de la explicación que se evalúa esté dando. Entonces, en una primera parte debería iniciarse un proceso en el que una comisión técnica integrada por decanos, por abogados de reconocida capacidad, depuren técnicamente a los que van a presentarse, porque ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando de tú dar la última palabra en términos de derecho. Claro, hay ya antecedentes Sí. del Consejo Nacional de la Magistratura en la elección de jueces faltantes o de sustitutos. Y recuerdo que en la evaluación más general que se hizo, que se incorporó un grupo bastante significativo, se sacó a gente por criterio político, según las críticas que posteriormente se hicieron, como Julio Aníbal Suárez, por ejemplo, que fue sacado de la... y no se le explicó por qué, cuál fue la evaluación, qué fue lo que hizo malo. ¿Podría ocurrir lo mismo ahora? Yo prefiero tener un espacio de esperanza. Cada vez que, por ejemplo, en mi caso, yo pienso evaluarme. Y cada vez que haya concurso, si Dios quiere y me lo permite, yo estaré ahí. Porque aun cuando hasta el día de hoy las cosas no se han hecho bien, cada vez que hay un concurso se abre un espacio de esperanza. De que las cosas empiecen a hacerse bien, porque algún día Tendrán que hacerse bien. en este país las cosas tendrán que hacerse bien. Entonces siempre yo no puedo ir con la duda ante yo le doy el beneficio. Entonces pienso que si ellos tienen esa oportunidad, ellos tienen ese compromiso frente al país. El Tribunal Constitucional fue también no evaluado, pero se incorporaron nuevos miembros a ese organismo. ¿Cómo usted vio ese proceso? Sí. Antes de la respuesta, Hans Fersen, el autor del funcionalismo, sí. Y entonces, que fue el que no me acordé hace un momento. La selección, bueno, es un poco lo mismo. Hay La metodología, a usted no le gustó mucho la metodología. No, es que, insisto, pero es que caramba, decir eso y no sonar mal es difícil. Entonces, ustedes que tienen más experiencia que yo deberían ayudarme, porque ahora yo estoy en problemas. O sea, yo quiero decirle, sí, es que esas 8 personas no han tenido el tiempo para colocarse en la calidad, en la condición de evaluar la calidad de la respuesta. Entienda un poco. Sí, lo entiendo. No pueden. Entonces, bueno, Pero eso es lo que hay, magistrado, hasta ahora. Bueno, sí, pero vamos a cambiarlo. Pero ojalá que la propuesta suya de que exista, de que se cree un comité técnico. Pero imprescindible. Un comité técnico para las evaluaciones estrictamente jurídicas. Claro, ya ese encuentro... Y esa especie de secretariado que han creado, porque recuérdense que hay un secretario del Consejo, que se coordina con otros técnicos, digamos, el consultor jurídico de la presidencia, participa sin ser miembro del Consejo, y supongo que, crean una comisión para algunas cosas. Eso no satisface su petición. No, porque... Son ellos mismos. Ese proceso
debería ser algo insustituible. Es que esa entrevista que se hace está bien, pero debe ser ya No es suficiente, eso no es suficiente. No, para nada. La entrevista que se hace envía un mensaje de transparencia y debe ser el acto final. Cuando ya una comisión de 200 le diga, mira, estos 100 están aptos para la función. Entonces ya ahí viene una evaluación conceptual en términos de lo que es el compromiso ético de la persona, sobre cuáles son sus tendencias, sobre los principios que nos manejamos como institución democrática. Sí. Pero usted favorecería que fuera televisado la votación. ¿Cómo vota el presidente? ¿Cómo vota el representante del Ministerio Público, de los partidos de oposición? O sea, que la gente sepa cómo fue el voto, a quiénes votaron los miembros del Consejo Nacional, esos 8 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso abona la transparencia. Eso abonaría. Sí, ayudaría a la transparencia. Sí, Alberto, no quisiera que nos fuéramos, no sé si tu pregunta va por ahí, sin aprovechar al magistrado para hablar del Tribunal de Niños y Niñas Adolescentes, de esta niñez asediada, de tantas violaciones, estupro, y los huérfanos de los feminicidios. La obra El Salto, aun cuando ustedes la ven con un grosor no muy alto, maneja el tema y hace propuestas serias para solucionar esos problemas que usted señala, tanto de violaciones, abusos. Hay una carencia, la obra lo explica, de tutela de los jóvenes dominicanos. Los jóvenes dominicanos prácticamente son hijos de la calle, en su gran mayoría, con sus madres trabajando el día entero, una madre soltera, jefa de camisa de familia, con 1, 2, 3 muchachos, atendiéndolo a una abuela, otras madres que están fuera del país. Y esos muchachos son de la calle, sin tutelaje, un padre irresponsable que no le da seguimiento. Y entonces esa es la juventud que tenemos. Y esa es una de las situaciones que la obra critica, que los políticos dominicanos, para ellos eso no es un problema. Pero es un determinante de los problemas que llegan a los tribunales. Claro que sí, pero que para los políticos dominicanos eso no es un problema. El caso de los llamados niños, que ni trabajan ni estudian, que no hay ningún programa de generación de empleo ni de seguimiento de estos muchachos y muchachas, pese a todos esos gabinetes de lo que nosotros hablábamos ahorita, aquí no hay ningún programa. Para entrar a Infotep, por ejemplo, que tiene un 8º curso y los muchachos dejaron la escuela al 5º, 4º, 7º. El cuadro de los barrios es deprimente. Es deprimente. Los muchachos deambulando, sin una ocupación, ellos vestidos de deporte, pero el deporte que practican es ir a jugar a la banca. Y el político acude al barrio solamente cuando tiene interés de que se le haga un trabajo político en el barrio. Y luego sale y... Ahí abraza a mucha gente. Magistrado, yo quisiera oír su opinión con relación a un punto que se lo planteabas ahorita, que es el problema gerencial de la justicia. El problema cómo administrar los servicios que debe dar la justicia. Los tribunales son muy lentos, magistrados, muy lentos. Sumamente lentos. Yo he estado vinculado a un caso, que es el de Blas Olivo, que fue asesinado, un periodista asesinado hace ya casi 3 años. Sí. Ese caso todavía no ha podido tener una sentencia, no definitiva, no, en primera instancia con relación a ese caso. Y ahí lo que más ha fallado es la gerencia, de cómo la justicia convoca a las partes involucradas, los testigos, presenta ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a superar ese problema? Que evidentemente en la actual gestión de la Suprema Corte de Justicia ha retrocedido en vez de avanzar. Mire, los problemas de la justicia dominicana van a empezar a resolverse cuando los políticos, de una manera o de otra, salgan del sistema de justicia. Nosotros los jueces tenemos las capacidades para resolver las falencias que hay dentro del sistema de justicia, trabajando institucionalmente en resolverlos. Usted habla de un tema de celeridad, que es un asunto que es de fácil solución. Igual que todo lo que tiene que ver con las moras. Otra de las debilidades es el acceso a la justicia.
El dominicano promedio no tiene acceso a la pobre justicia. no tiene. Tiene acceso a la justicia. Entonces, esos son asuntos que ya nosotros, los que tenemos más de 20 años trabajando en esto, tenemos estudios realizados y proyectos viables de solucionarlos. Ahora, ya le digo... Los políticos tienen que asumirlo. Sí, pero que normalmente la solución de los problemas reales del país no está en la agenda de la mayoría de los políticos. Y Pero un tribunal que ha apoderado de determinados casos, de determinados expedientes, ¿no debería ser responsable de agilizar eso? Sí, ya le digo, es que hay vicios procedimentales en los que se pretende una tutela en la que se dejan amplias libertades, que unos estudios técnicos de ajustes, sin lesionar los derechos, usted puede irlo limitando. Por ejemplo, muchas veces se habla de los presos preventivos. La cantidad de presos preventivos, que es alta. Ahora, eso siempre será un problema en tanto la condición de preso preventivo la tenga el mismo imputado. Es decir, un proceso se inicia en el día de hoy y el imputado prácticamente es quien decide la condición que va a tener en el proceso. De manera que si esa sentencia llega a los 3 años, como dice usted, o al año, el sistema le da respuesta al año y ese imputado dice, bueno, voy a apelar. Ya ese proceso se abre por 1 año, 2 años más. Y después de ahí dice, bueno, ahora me voy a casación. Igualmente dura al final 5, 6, 7 años. Porque eso no se ha regulado adecuadamente y la posibilidad de tú transitar todo lo que es la estructura judicial se le atribuye al imputado, sin un razonamiento técnico en el que haya una evaluación seria de si eso procede o no. Claro, que le corresponde al juez. Claro, claro. Hay algunos que eso lo hacen para buscar un chance. Se nos terminó el tiempo y Carlos Julio Félix, el senador de Pedernales, está ahí ya acá con nosotros, esperando turno. Muchísimas gracias, magistrado, señor juez Modesto Martínez, por su comparecencia. Sí. Y recuérdense del libro, mírenlo ahí. ¿Dónde está la venta el libro? Bueno, ahora mismo se agotó completamente. ¿Se agotó? Estamos esperando, sí, en menos de un mes. Pues felicidades. Gracias. No, la verdad que cuando está compitiendo con Ana Mitila usted entonces, que ha publicado un libro y se le ha vendido bueno, qué bueno. La gente ha entendido bien el mensaje de ahí. Pero qué bueno. Finalmente, en medio segundo. Sí. La obra lo que le pide al dominicano es que se empodere, de que entienda que no va a venir un salvador a resolverle sus problemas terrenales, que tiene que empoderarse y empezar a hacer las cosas bien. Eso es lo que le dice la obra. Y con ese mensaje terminamos. Muchísimas gracias. A ustedes.